una clase los lunes, una clase los viernes. La que vemos que quedó mejor grabada la estamos subiendo, ¿sí? Así que en el canal de YouTube tienen al menos 2 clases por tema. Una de los lunes, una de los viernes, es el mismo tema, dado de diferentes formas. Bien, primero que nada quería saber si había alguna duda, alguna consulta que quieran hacer sobre los Incoterms, y después vamos a resolver algunos ejercicios. Patricia, pregunta. Sí, No, sí. no puedo asistir yo a la clase pasada, no sé si subieron la clase, si pudieron subirla, la grabación. La grabación de la clase pasada está la de los, sí, creo que la de los lunes, sí, creo que está. La de los lunes sí, la de los viernes, una de las dos está. Ok, Sí, bueno, sí, ahí, sí, sí. bueno, muchas gracias. O sea, No, sería por lo favor. mismo en ambas clases. Porque Se da lo mismo exactamente, lo que cambia a veces es el cronograma, porque ellos van una clase más adelantada. Así buenísimo. que si no la llevan a subir, está la anterior, la de los viernes. Fíjate por la fecha, ¿sí? La Nosotros suben vimos, al canal de ¿cómo? YouTube, ¿no? Al En el canal de canal de YouTube. YouTube. Nosotros vimos el 22 Incoterms, ellos vieron el 19. Me parece que esa sí ya estaba cargada. Pero es exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Igual si no en esta semana estamos terminando. Lo que pasa es que tarda... los videos al ser con una cuenta institucional y el canal no, es todo horas, nos lleva a cargarlas. ¿Qué otra duda, consulta? ¿Vieron en el aula virtual, para aquellos que no entraran y o no les llegó la notificación, está la autoevaluación del módulo 2? ¿Sí? Repito lo del anterior, en realidad es una práctica para ustedes, ¿sí? También principalmente, más que para saber qué tomamos, porque esas preguntas es muy probable que no estén, ¿sí? ¿No se escucha? ¿Ninguno me escucha? No, se escucha, dijo que no le anda el micrófono a él. A él. Ah, bueno, cualquier cosa, las preguntas me las pueden hacer por el chat. Tengo abierto el chat. Mientras no comparta pantalla, puedo ver el chat. Lo que les estaba comentando es, está la autoevaluación del módulo 2, además para familiarizarse con el instrumento, ¿sí? Y van a encontrar una actividad que no tiene ningún tipo de calificación, nada, que es para que prueben poder subir un archivo, ¿sí? Porque el parcial tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, como siempre fue en comercio exterior, es verdadero o falso, multiple choice, palabras para completar. Es decir, nosotros estamos convirtiendo a la herramienta, a través de las herramientas virtuales, el examen que se tomaba siempre. Y la práctica, primero habíamos pensado que trabajen directamente en la computadora, pero hicimos algunas pruebas y depende del instrumento que usen, el dispositivo que usen, no funciona bien el HTML, sobre todo que tienen que hacer cuentas, aquellos que quieran, los que quieran hacer las cuentas, no es obligatorio, recuerden que corregimos los procedimientos. Entonces, vamos a hacer igual que en el final, que suban un archivo. Para poder subir el archivo, sí tiene que estar en PDF. En realidad, podrían usar cualquier otro, no lo vamos a poder corregir. Nosotros en el final, la ventaja que tuvimos es que el alumno ahí contaba con un escáner, ¿sí? En otra regional, lo que les pedimos a los alumnos que tengan una aplicación, como puede ser CamScanner o cualquier otra gratuita, no tiene que ser ninguna en particular, le sacan una foto, la convierten a PDF y suben el archivo. Entonces, eso lleva una práctica, ¿sí? En el final tenía más tiempo, nosotros lo estábamos viendo a través de las cámaras, por lo tanto, mientras él conectaba el escáner, no había ningún problema. Lo que aquellos que se sientan inseguros, pueden practicar y lo pueden utilizar la cantidad de veces que quieran esa herramienta porque les va a permitir subir un montón de
de archivos, reiniciar, etc. Hay un ejercicio de importancia, ¿sí? Le sacan una foto, lo suben y ya con eso, ¿sí? Es más, lo más fácil, sugerencia para la fecha del examen, es subirlo directamente desde el celular. Abrir el aula virtual en el celular y subir, escanear, sacar la foto a la hoja del parcial, ¿sí? Convertirla en PDF, si tienen otra herramienta la que pudiesen, y la suben a través del celular al aula virtual. Eso es lo más fácil. De todas las formas que yo probé, estuvimos trabajando, esa es la más sencilla. Si no, se la pueden mandar por mail y subirla. Depende, eso, por eso les pusimos esta aplicación. ¿Alguna duda? Porque practiquen. Usualmente los parciales son de 1 hora. Están hechos para 40 minutos, ¿sí? Para resolverse en 40 minutos, pero nosotros les damos 1 hora. Pensamos que en esta oportunidad van a necesitar la hora por esta diferencia. Igual la teoría va a ser más corta que otras veces, para que tengan la posibilidad de dedicarle la práctica y este contratiempo, ¿sí? De tener que escanear y subir. Pero siempre los parciales, incluso aquellos que habían estudiado y les resultaba más simple la práctica, lo terminaban antes de los 40 minutos. Pero están pensados para 40 minutos y le damos 1 hora. Así que vamos a, el objetivo es ese, no más de 1 hora. ¿Qué otra consulta? Sobre este tema. O sobre cualquier otro material. De todas formas, la clase que viene, recuerden que tenemos una clase exclusiva de dudas y consultas, ¿sí? Bien. Nicolás, la diferencia entre CFR y CIF es el seguro, ¿sí? CFR, ambos son para transporte marítimo en forma exclusiva. El CFR, el vendedor contrata el flete internacional, el buque, ¿sí? En este caso es importante para el vendedor porque lo que hace es manejar toda la operatoria, ¿sí? Elige la compañía de transporte, etc. Entonces, el vendedor contrata el flete internacional, pero por orden, cuenta y riesgo del comprador. Es decir, no se hace responsable de los riesgos del transporte. El CIF, la diferencia es que además de contratar el flete internacional, contrata el seguro internacional, ¿sí? En este caso, en el caso del CIF, perdón, cuando hago así, porque no sé si ustedes ven, pero me aparece la gente que va ingresando, que tengo que admitir. Entonces, disculpa, Nicolás. Lo que decía es que en el caso del CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, el vendedor va a contratar el flete internacional, el flete marítimo, y el seguro internacional, ¿sí? Por regla, una cláusula C, similar a una libre de averías, un seguro muy básico. Ahora, ambos, tanto el flete como el seguro, son por orden, cuenta y riesgo del comprador. Es decir, para el vendedor, una vez que entregue sobre el buque la mercadería, terminaron los riesgos. Por eso es importante, decíamos la clase pasada, analizar qué tipo de póliza me están contratando, ¿sí? Porque un seguro de libre avería es un seguro, ¿sí? O una cláusula C, como dicen los Incoterms, es un seguro que solo me cubre riesgos totales, de la pérdida total, ¿sí? O riesgos parciales en caso de una encalladura, en caso de un hundimiento. Entonces, tendría que analizar la póliza. Pero la diferencia en sí misma es que el CFR es
costo y flete, y el CIF es costo, seguro y flete, ¿sí? Tanto el CFR como el CIF, el riesgo del comprador termina igual que en el FOB, ¿sí? Cuando la mercadería está sobre el buque. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué Sí. significa? O sea, por orden, cuenta y riesgo del comprador, esa frase que a lo mejor suena para... Frase legal, sí, perdón. Por orden, cuenta y riesgo significa que él lo va a contratar, ¿sí? A la orden, es decir, por el mandato del comprador. Es decir, el que va a correr el riesgo es el comprador. Es decir, él lo único que hace es contactar a la compañía y si tiene que hacer alguna erogación, la hará y la recargará en el precio. Pero no se hace responsable de los riesgos. Es decir, él actúa por mandato de otra persona. Digamos, legalmente sería así. ¿Sí? Después habría que ver el contrato compra-venta, si tenemos que ir a un diferendo legal, pero por orden, cuenta y riesgo, o sea, por orden de, cuando vos haces algo por orden de, o por cuenta de, ¿sí? Es por mandato de una tercera persona. Es decir, vos lo contratás, pero todo el riesgo, toda la responsabilidad es de la otra persona. Por eso decimos que en el seguro, ¿sí? El tomador es el comprador, perdón, el vendedor, pero el beneficiario es el comprador, es decir, el que va a cobrar la póliza en caso que haya un incidente, va a ser el comprador. Por eso es importante conocer esa póliza, saber qué compañía me contrataron, qué compañía, dónde están las filiales, cuáles son los plazos, porque muchas veces puede pasar que me contratan un seguro muy barato y en realidad es imposible después de ejecutar la póliza. Por eso cuando decimos por orden y cuenta, por orden, cuenta y riesgo, o por cuenta y riesgo, muchos dicen, es porque el vendedor lo único que hace es la contratación. Pero todo lo que suceda después corre por cuenta, el riesgo principalmente, ¿no? Del comprador, ¿sí? Digamos, lo que hace el comprador es una contratación, pero transfiere la responsabilidad. No se hace cargo. Pero solo hace la gestión, por así decirlo. Solo hace la gestión, exactamente. Supongamos que el segundo el buque no es responsabilidad del vendedor. Esa sería la forma más fácil de verla. O cuando vieron los seguros, cuando hay un echazón, es decir, se tiene que tirar mercadería al mar para salvar el buque, ¿sí? Avería gruesa, todo lo que podría suceder durante la travesía marítima corre por riesgo, es decir, es responsabilidad del comprador. Y eso la mayoría no lo sabe. Cuando compran CIF, la mayoría se queda tranquilo que compró seguro y flete, costo seguro y flete, ¿sí? Y en realidad es una complejidad, ¿sí? Hay que estar muy seguro de lo que uno está comprando. ¿Qué otra consulta? ¿Intentaron ver los ejercicios? No. Yo tengo la guía, voy a hacer por en blanco y copiarlo para que sea más fácil. Voy a copiar el primer ejercicio y vamos a hacer, yo voy a resolver 2 o 3. Y después, si alguno resolvió algún ejercicio, ¿sí? La idea es que los resuelvan ustedes. Voy a compartir la pantalla, ¿sí?
Yo voy a dejar de ver el chat. Por lo tanto, si hay alguna pregunta de mi compañero o compañera que no le funcione el micrófono, lo que les voy a pedir es que me lo lean, por favor. Pregunto, entonces, hasta el parcial Sí, está unidad 4, o sea, está Incoterm. exactamente, sí. No te Perfecto. preocupes. Por eso tenemos esta clase de práctica y de consultas también la semana que viene, ¿sí? Bien. Este es el ejercicio número 1, lo acabo de copiar, así que todos los ejercicios que ustedes tienen en la guía son sacados de parciales o finales, ¿sí? Ah, pero este lo hicimos acá, ¿no? Sí, en este curso lo hicimos. El de los mates a Rusia. Por las dudas que alguien no lo recuerde, lo repito. En este caso teníamos que exportar 500 unidades de mates a una comunidad argentina-uruguaya en Moscú. El importador uruguayo no tenía las condiciones para inscribirse como exportador, por lo tanto lo que necesitaba era que el vendedor, ¿sí?, se hiciera cargo de todos los costos y los riesgos de la mercadería hasta que la entregaran en el local, en su local en Rusia, en Moscú. El precio de la operación era de $3.000 y en el precio se incluían las certificaciones de origen, ¿sí?, necesarias. ¿Alguien lo resolvió? Esto debería quedar. $3.000. El único Incoterm, ¿sí?, que me cubre todos los gastos y riesgos hasta que la mercadería es entregada en el local, incluso los trámites aduaneros, perdón, es el DDP, ¿sí? No hay que confundir el DDP ni con courier ni con otro servicio postal. Delivery Duty Paid To, es decir, entregado todos los derechos pagos en un lugar determinado. En este caso del DDP, los riesgos los corre el vendedor. DDP que Moscú. No entendí, o sea, quién está buscando importar y de dónde. Como no me queda claro en el enunciado. El importador, siempre nosotros nos miramos, salvo que el ejercicio diga lo contrario, los miramos desde nuestro país, estando en Argentina. Y siempre como vendedores, salvo algunos ejercicios que van a encontrar que están invertidos. Por eso lo que les pedí la clase pasada y les vuelvo a pedir que lean toda la guía, porque la mayoría de los ejercicios están vistos desde Argentina y como vendedor, pero hay algunos que en algunos casos hemos tomado invirtiéndolo como importadores que pedimos una cotización. Recuerden que los Incoterms son cotizaciones, es decir, estamos pasando un precio como exportadores a un importador. En este caso lo que dice que es el fabricante, ¿sí?, de mates es muy experimentado, es un exportador experimentado y que debe tener una logística. Fíjate que es un exportador entrerriano, ¿sí? Acá en Argentina está. Desea exportar 500 unidades de mates a una comunidad argentina-uruguaya en Moscú. El importador de origen uruguayo en Rusia, es decir,
un exportador argentino en Entre Ríos exportándole mates a un importador de nacionalidad uruguaya pero que vive en Rusia, ¿sí? Que en realidad va a actuar como comprador, es decir, vendedor argentino, comprador uruguayo viviendo en Moscú. Esa es la relación, no sé si quedó claro. Sí, sí, o sea, la nacionalidad uruguaya no tiene nada, ningún peso. No, no, está puesto intencionalmente, porque la nacionalidad de las personas no afecta a la relación comercial en sí misma, lo que afecta es sus posibilidades legales dentro de cada uno de los países. Este residente, este ciudadano uruguayo que reside en Rusia, podría en el futuro, ¿sí?, tener la capacidad de inscribirse en la aduana en Rusia. En este caso no, pero podría tenerlo. En el caso de los mates, la Argentina es un exportador de mates de alta gama y lujo, por ejemplo, con plata, alpaca, labrados, bombillas también con fileteos de oro. Es decir, esos mates que son para regalería se exportan, ¿sí?, a diferentes partes del mundo, a comunidades argentinas, uruguayas, brasileñas del sur. Si bien hay alguna diferencia entre el tipo de mate argentino, uruguayo y brasileño, se suelen fabricar acá, tanto acá como en Uruguay como en Argentina, pero es un artículo que se exporta, no el común, que usamos nosotros en nuestras casas, sino los de alta gama que pueden ver, más o menos podíamos ver, en las casas de campo, de cuero, en la calle Florida, en la calle Corrientes, ¿sí?, como artículos de regalería de lujo, ¿sí? Esto es importante. DDT Moscú, ¿sí? Si yo tuviera más datos, si yo tuviera avenida tanto, cuanto más preciso es la definición, mejor. Nosotros, al nivel que nos estamos manejando, con que sea Moscú, es correcto. Recuerden que siempre tienen que poner la versión de los Incoterms, porque están todos vigentes. Una no reemplaza a la otra. Ahora, si yo quiero pedir la intervención en un contrato de compra-venta, en un diferendo, a la CCI, a la Cámara de Comercio Internacional, tengo que usar la última versión, ¿sí? Lamentablemente, en los últimos años, esto se convirtió en un negocio. Las versiones originales cada vez son más difíciles de conseguir, hay que comprarlas, la cátedra la compró, hay que hacerla traer o comprarla en un organismo acá en euros. Por lo tanto, es verdad que es un negocio, ¿sí?, de la Cámara de Importadores, pero es la realidad del operatorio. ¿Sí? Y lo que le puedo poner acá es que incluye certificaciones de origen enviadas a Moscú, debería ser, no a Moscú, o Rusia. Incluye, el precio incluye certificaciones de origen. Ahí es de origen argentino. Claro, el certificado de origen argentino, sí. En realidad Mercosur. Nosotros, salvo en algunos muy pocos convenios multilaterales que quedaron, no emitimos certificado de origen Argentina. Emitimos certificados de origen Mercosur, certificados de origen ALADI, y, por ejemplo, sí hay un certificado A, que es para acuerdos con la Unión Europea, que ahí sí determina si es argentino el producto. Pero no se confundan, ¿sí?, con los productos que dice origen argentino, que vienen de Ushuaia, porque en realidad es una formalidad para nuestro país, pero no los podemos exportar como si fueran del Mercosur, porque son ensamble, ¿sí? Entonces siempre es origen o ALADI o Mercosur, usualmente son los más comunes.
¿Alguna otra duda de este ejercicio? Tengan en cuenta que para que esté bien, para que esté aprobado el ejercicio en el parcial, al menos tiene que tener esto. Esta parte, ¿sí? Este señal acá. ¿Cuál era la consigna propiamente dicha del ejercicio? Esta, la que está acá arriba. Un fabricante muy experimentado, pueden bajarse la guía de ejercicios para hacerlo más. Sí, pero, o sea, ¿en qué momento, o sea, qué pide? El Incoterm y el costo. Lo que te pide es que cotices. Claro, ustedes no, si no estás viendo la guía, en todo lo que tenés que hacer es la cotización completa. Una cotización completa es pasar un precio de exportación correctamente, que es dólares, el monto, la sigla, el lugar y la versión de Incoterm. Sí, eso, claro, pensé que, claro, yo di por sentado que todos tenían la guía, ¿sí? Perdón. Si ustedes entran a la guía, si la descargan, dice cuál es la cotización que corresponde al siguiente envío por cada uno de los que tienen 30 ejercicios más o menos. En algunos casos puede haber más de una respuesta correcta. Utilice el siguiente esquema y van a ver que les aparece esta estructura, ¿sí? Que yo les puse acá. Yo tengo una guía de 10 ejercicios, no sé si es la misma, la que está en el aula virtual de 10 ejercicios, ya el ejercicio 10. ¿10 ejercicios Sí, una de que este año? No. la carátula dice guía de ejercicios de importación. Sí, yo tengo la misma de 10 ejercicios. De importación, dice, no de Incoterm. Claro, yo estoy diciendo importación. Ah, hay otra guía. No. Claro, sí. La de importación, fíjate que este ejercicio no lo tenés, yo estoy haciendo el número 1. Eso lo que vos tenés que hacer es el costo de importación. Es otra cosa. Ahí está bien, sí, por eso, porque Claro. Sí, esos son 10 ejercicios para que practicaran los costos, ¿sí? Si uno tiene una duda, lo vemos ahora o la clase que viene. Tienen esta clase y la clase que viene. Acá me gustaría practicar un poco más Incoterm, pero los resolvemos también, al ser alguno en particular. Y la práctica del parcial puede ser tanto de importación como de Incoterm. No, las dos. Ok, perfecto. Las dos. Lo que es práctica entra Incoterm y costos. Entran los dos. Lo que pasa es que los Incoterms es más fácil para nosotros porque sí podemos ponerlo dentro del cuestionario, se llama respuesta corta y ustedes pueden escribir una línea. El problema que teníamos y lo tuvimos en el final es con el ejercicio de costos, porque obligarlos a resolverlos en la computadora es un espanto. Fue un espanto para nosotros, imagínense para el que está rindiendo el examen, por eso es que les digo que practiquen con el tema de la fotografía y el PDF, ¿sí? El problema que tenemos cuando no es PDF que no podemos corregirlo, no le podemos hacer las correcciones. Y lo que nos gustaría es que todos puedan ver en qué se equivocaron, como si fuera en la presencialidad, que pueden ver qué tachamos, qué no tachamos, y si lo vamos a hacer en PDF. Bien, a ver si salteo y busco otro. Profe, una consulta sobre el parcial. Sí, por supuesto. ¿Qué va a ser? Tipo las autoevaluaciones, ¿no? Sí, exactamente, ese instrumento, sí. Y con las respuestas que, por ejemplo, ¿no? Si cambias el orden o te falta un acento, te las toma mal. ¿Va a haber revisión de eso? Sí, por supuesto. Les comento lo que me pasó en la regional AEDA. El formulario les habrá pasado a ustedes acá, si ponen, por ejemplo, hay que poner la palabra excluido, y ustedes ponen el excluido, está mal. Vamos a hacerlo a comercio exterior. Despachante, y ustedes ponen el despachante. La despachante, los despachantes. Todos las toma como mal.
La ventaja que tiene el formulario, que nosotros no lo estamos haciendo ahora con la autoevaluación, pero sí lo hacemos después con los parciales, es que nos permite rever las calificaciones y recalificar. ¿Sí? Para los docentes le aparece la opción recalificar. Y todos esos, por ejemplo, en la regional los recalificamos, porque en realidad la respuesta estaba bien. Es más, por ejemplo, había algunos que habían hecho una oración, como si ustedes pusieran el operador o el auxiliar es el despachante de aduana. Y como estaba preparado para despachante, porque era el único que permitía una sola palabra, les ponía mal. Eso no, quédense tranquilos. Si por algún motivo no lo llegáramos a ver, ¿sí? Porque son muchos, el día de la revisión ustedes nos pueden decir, mira, profe, esto estaba bien, yo lo puse bien, y el sistema me lo calificó mal, y en ese mismo momento, como hicimos en el regional, los corregimos. Eso quédense tranquilos, ¿sí? Es como hacemos como si fuera la presencialidad, intentamos ajustarnos a lo más posible, ¿sí? A ver si estoy buscando números de acuerdo. ¿Alguien hizo alguno y tuvo dudas de la guía de ejercicios? Que va a ser la misma base de preguntas para el parcial, que te puede tocar aleatoriamente cualquiera, y que la base son 220 preguntas. Hay que llegar a ese número, boludo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Pero más o menos nuestra base de datos son las 200 preguntas. Voy a agarrar el número 5. Bien, este es el número 5. La consigna sería realizar la cotización de la siguiente operación. ¿Sí? En la guía usted lo tiene como número 5, que es lo que me están siguiendo con el guía. Una empresa debe cotizar un embarque de lámparas vía marítimo por $22.000 a Madrid. Entonces, tenemos lámparas vía marítimo a Madrid. El comprador paga todos los gastos desde la entrega al transportista. El exportador debe hacer los trámites de exportación. La cotización incluye garantía de fabricación por 6 meses. Profe, tiene consultas Sí. en el chat. Nicolás, que no le anda el micrófono. A ver, me vuelvo al chat. En el DAP, ¿por qué dice si lo considera conveniente por orden fuente riesgo propio? No me queda claro. A vos, Nicolás, me imagino que te estás refiriendo al seguro. ¿Sí? En el DAP no es obligatorio el seguro, en ningún D. En el DAP, ¿sí? En el DDP, DPU, en ninguno de los D es obligatorio el seguro. Entonces, el exportador va a contratar el seguro por cuenta propia, es decir, la operación es bajo su riesgo y decide si contratar o no el seguro. Por ejemplo, vamos a hacer dos casos. Un DAP y un CPT, que son prácticamente idénticos. A Uruguay, por barcaza, ¿sí? Multimodal. Si en ninguno de los dos se contrata seguro. En el CPT, según de la barcaza, la responsabilidad de riesgo era del comprador. ¿Sí? En cambio, en el DAP, el riesgo es del vendedor. Es decir, tiene que reponer la mercadería que se hundió en la barcaza. Ahora,
contratar el seguro, ¿sí? Es la responsabilidad de él y por riesgo de él. Eso es lo que significa. ¿Sí? No sé si quedó claro. Bien. Ahora volviésemos. Volvemos a este ejercicio, era marítimo, y el comprador se hacía cargo de los gastos a partir de la entrega al transportista. Yo hice la parte fácil. ¿Alguno? Sería Paz a Madrid. TPT. De dos cosas. Primero, FAS, recuerden que solo mercadería a granel, ¿sí? Mercadería a granel que se entrega al costado del buque. Si FAS, costado del buque. Si en nuestro caso, si el enunciado no dice el costado del buque, no usan FAS, porque es un interpretar muy difícil de usar y para mercadería muy específica. Estos son lámparas que imagino irán en un pallet, ¿sí? En cajas, y van a ir consolidadas adentro de un contenedor. De ninguna manera el exportador puede llevar estas lámparas en su camión hasta el costado del buque, ingresar al puerto, ¿sí? A zona primaria aduanera, ingresar al puerto, colocar el camión al costado del buque y que estas lámparas las coloquen adentro de la bodega del buque. Tengan en cuenta que para poder el vendedor usar FAS, el comprador debe contratar un buque completo, con bodega, ¿sí? Entonces, FAS de ninguna manera, ¿sí? Así que recuerden, solo FAS cuando es buque completo, cuando como vendedor puede dejar la mercadería y costar el buque. ¿Habían que había hecho DDP o DAP? No recuerdo. Yo dije perdón. TPT o TP. No, seguro cuál de los dos. Ni DDP o DAP. TPT. DPP no existe. DDP o CPT. Ahí está. CPT, perdón. Se escuchaba cortado. Bien. En este caso, el vendedor debería hacer el trámite aduanero, ¿sí? En Madrid. Y acá en ningún momento me dice que el vendedor me hace el trámite aduanero en destino, ¿sí? Perdón, está aquí en mayúscula. No sé. Y en el caso del CPT, entrega el vendedor, si bien no hace el trámite aduanero, el vendedor entrega en punto convenido en Madrid. Y acá nosotros tenemos un comentario que dice, es decir, el CPT incluye, ¿cómo extraño el pizarrón? Incluye el flete internacional. Y acá dice que el comprador paga los gastos desde la entrega al transportista, es decir, el buque lo contrata el comprador y lo paga el comprador.
fíjense, el vendedor va a entregar la mercadería al transportista, ¿sí? Y esto de la entrega al transportista es muy importante. ¿Por qué? FCA sería. Exactamente, exactamente. Porque era la diferencia entre los C, ¿sí? Y los F, entre un FOB y un FCA. ¿Sí? Es un free carrier, libre el transportista. El vendedor va a entregar la mercadería en la terminal portuaria que el comprador establezca. Le va a decir, contraté tal buque que zarpa en tal fecha, tal hora, los plazos para entrega son estos, ¿sí? En tal terminal. Y eso es lo que va a hacer el comprador, el vendedor. Ahora bien, FCA es de origen, así que puerto, vamos a suponer que están como no dice, siempre cuando no me diga dónde está el vendedor, vamos a suponer que está en Argentina, puerto de Buenos Aires o el que quieran. Si ponen FCA Argentina también está bien. El precio incluye este es el 5, para que les quede registro. Este era el 1 y este es el 5. ¿Sí? Especial Puerto de Buenos Aires. ¿Por qué se pone Puerto de Buenos Aires? Y en teoría, o sea, como si está dando al transportista. ¿Por qué se aclara Puerto de Buenos Aires? Es marítimo, ¿sí? Vos le podés poner FCA Buenos Aires, porque no te dice dónde lo entrega, pero al ser marítimo lo te podés entregar un puerto, podés poner Puerto Bahía Blanca, o cualquier puerto en origen. Si le querés poner, por ejemplo, como no te dice dónde está, puerto en origen. ¿Sí? Si no queremos limitarnos a la rigurosidad del enunciado y no queremos inventar ningún dato por las dudas, es un FCA puerto en origen, porque en realidad... Pero la responsabilidad, por así decirlo, del fabricante no está en entregárselo al transportista. Sí, el transportista, pero en el puerto, ¿sí? En el puerto, en lo que es la operatoria marítima, la realidad es que la posibilidad del exportador, cuando es carga suelta o cuando es contenedor, solo puede entregar la mercadería en terminal portuaria. Es más, el FCA debería decir FCA terminal 3, terminal 5, puerto tal. Eso sería lo correcto. Porque no, salvo por eso digo, casos muy específicos de mercaderías muy específicas, como son granos, combustibles y productos a granel, que se autoriza con una autorización especial y es todo un trámite específico. El ingreso a zona primaria del camión para descargar, por ejemplo, por manga al buque, a la bodega del buque, los camiones no pueden entrar hasta el buque, ¿sí? Entonces se entrega en la terminal y lo entregás 5 o 6 días antes. Si en lugar de decir que lo entrega el transportista, diría que el buque lo contrata el comprador, pero la responsabilidad del vendedor termina cuando la mercadería está sobre el buque, ahí sería FOB. ¿Se acuerdan
la diferencia entre FCA en origen y FOB. Vamos a hacerlo más específico. La diferencia entre FCA terminal 5 puerto de Buenos Aires y FOB esto usualmente no se usa, pero vamos a poner. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien se acuerda? O así, que incluso la gente usualmente hace esto. ¿Quién carga en el buque? No, ¿Quién se hace cargar, cargo? ¿quién se hace cargo? ¿Sí? ¿Quién corre el riesgo? Eso, cargar va a cargar la misma empresa transportista. En ambos casos, los dos exportadores, vamos a suponer que es el mismo exportador, ¿sí? Y le vende a un cliente en Madrid FCA y al otro cliente le vende en FOB. Al cliente A le vende FCA Puerto de Buenos Aires, al cliente B le vende FOB Puerto de Buenos Aires. La mercadería la va a entregar al mismo lugar, en la misma terminal, el mismo día. La única diferencia es los riesgos. Al cliente A, que le vendió la mercadería FCA, si entre que él entrega la mercadería y la mercadería es exportada, ¿sucede algo en la terminal? La responsabilidad es del comprador. En cambio, el cliente B, como él se hizo cargo hasta que la mercadería está sobre el buque, ¿sí? La responsabilidad es del vendedor. Vamos a suponer que se incendia la terminal portuaria. En este caso, en el caso A, el vendedor... Perdón, Sí. no sé, yo particularmente no entendí la diferencia. Dijo que en el FCA el comprador es responsable si le pasa algo a la mercadería en el puerto. Exactamente. Y en el FOB, sí. No, sí. No, la diferencia es hasta dónde es la responsabilidad del vendedor. Vamos a hacerlo más simple. En el FCA, la responsabilidad del vendedor termina cuando entregó la mercadería en la terminal. ¿Sí? Usualmente entre 5 y 7 días antes de que salga el buque. Supongamos, hoy es 29 de junio. El 29, hoy entregó la mercadería en la terminal de Buenos Aires, en la terminal portuaria, ¿sí? Hoy, el 29 de junio, termina la responsabilidad del vendedor. Ahora, en el FOB, la responsabilidad del vendedor va a ser quizás el viernes que zarpa el buque. Una vez que la mercadería esté estibada sobre el buque, es decir, cargada. Esa es la diferencia de responsabilidades. Teniendo en cuenta, principalmente, que el buque lo va a contratar el comprador. Entonces, nosotros siempre recomendamos, salvo que haya una carta de crédito y que necesite el documento de transporte, que diga cargado, ¿sí?, a bordo, no usar el FOB para exportar. Porque yo me estoy haciendo cargo como vendedor de una mercadería que dejé 5 días antes en una terminal portuaria, que va a ser cargada en un buque que no contraté y que por lo tanto hay un montón de situaciones que desconozco y que no puedo manejar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Dónde termina la responsabilidad del vendedor? Nosotros tenemos un ejemplo que es bastante burdo, pero sobre todo los terciarios. Imaginemos que hoy, 29 de junio, dejamos la mercadería en nuestros dos clientes, a uno FCA, a la
y al BFOB. Dentro de 3 días, me pareció que dentro de 3 días, el miércoles, hay un paro en el puerto, por lo tanto se descuidan las condiciones de mantenimiento, los contenedores fueron mal organizados y alguno de los contenedores se cae, se rompe toda la mercadería, se destruye la mercadería dentro de la terminal portuaria, ¿sí? Por culpa de esta desorganización que hubo y de las manifestaciones, ¿sí? Del paro. Al cliente que yo le vendí FCA, puedo darle alguna facilidad, pero la responsabilidad es del comprador. Por lo tanto, la pérdida de esa mercadería es responsabilidad del comprador. En cambio, al cliente que yo le vendí FOB, tengo que reponerle la mercadería. Porque la responsabilidad es mía como vendedor. ¿Se entiende ahora la diferencia? Sí, perfecto, profesora. Gracias. Profe, Sí. sí, disculpe. Y en este caso, ¿usted por qué define que es FCA en vez de FOB? Si, por ejemplo, dice que el exportador hace los trámites de exportación. Porque en el FCA también hace los trámites de exportación. Ok. ¿Y cuáles Y serían? dice, lo entrega al... ¿Y el diferenciador sería Perdona. que paga los gastos el otro? Claro. Ok. Sí, en realidad, cuando leas entrega al transportista, ¿sí? Mm. Es FCA. Y ahora vamos a ver las diferencias. Aprovecho tu pregunta. Vamos a hacer este cuadrito. En estos 5 terms, CPT y CIP, para el vendedor, salvo que en el CPT tuvo que contratar el flete y en el CIP tuvo que contratar el flete y el seguro, es lo mismo que haber vendido FCA. El riesgo terminó cuando lo entregó al transportista. ¿Sí? En cambio, en el CFR y en el CIF, el vendedor corre los mismos riesgos que en el FOB. ¿Sí? La única diferencia es que tuvo que contratar el buque, ¿sí? Y en el CIF, el buque y el flete. Pero los riesgos van a terminar cuando lo carga al buque. En todos estos 5 terms, en cualquiera de estos 5 terms, el riesgo de transporte internacional, sea terrestre, marítimo, aéreo, en el caso, por supuesto, terrestre y aéreo en los C, en el CPT o en el CIP o en el FCA, en todos el riesgo termina en el mismo lugar, cuando lo entregan al transportista. En todos estos 5 terms, el riesgo del flete internacional corre por cuenta del comprador. Es decir, si se hunde el barco, si me roban el camión o cae a un barranco o se incendia, si se cae el avión o se destruye, el piloto tiene que algún inconveniente, tiene que hacer un aterrizaje de emergencia y la carga se arruina. En todos, ¿sí? La responsabilidad es del comprador. ¿Sí? ¿Alguien quiere algún ejercicio en particular o tomo otro así al azar?
tomar el ejercicio 9. Es un poco más complejo. Un exportador, es decir, la consigna siempre es la misma, debemos realizar la cotización completa, ¿sí? Un exportador debe enviar un contenedor de zapatos a Montevideo. Si nuestro destino es Montevideo. El exportador se comprometió a entregar la mercadería en Paysandú, en frontera, ¿sí? Paysandú es Uruguay. El importador se hará cargo de los riesgos y costos del transporte. A ver si alguien... me ayuda con esto. Vamos a poner acá para ayudar la que a la frontera del lado argentino sería Colón, ¿sí? Paysandú es Uruguay. Es decir, lo que hace es llevárselo, dejarlo en la frontera y de ahí se hará cargo el comprador, ¿sí? ¿Vía marítima es o vía terrestre? Tiene que cruzar terrestres, no aclara, pero para hacer Paysandú debería ser terrestre o multimodal. Debería de ser entonces. Sí, porque si lo tengo que dejar en la frontera, sí o sí necesito cruzar por el puente, al menos un tramo necesito hacer terrestre, porque lo tengo que dejar del lado de Uruguay, ¿sí? No es que lo puedo dejar de este lado en la Argentina, lo tengo que dejar del lado uruguayo, la frontera del lado uruguayo. Así que un tramo tengo que hacer terrestre. Usualmente cuando pasa así, lo que se hace todo terrestre porque se cruza por acá cerquita, serán 300 y algo kilómetros. No me dice precio, así que voy a inventarlo. El importador se hará cargo de los riesgos y costos del transporte, ¿sí? Esto es lo más importante. Costos y riesgos. Como me dice que el importador se hace cargo de los costos y riesgos del transporte, estos los elimino. ¿Sí? Los elimino porque en los D, los costos y riesgos corren por cuenta del vendedor. Entonces, ¿sí? Yo ya tengo... Los de buque también se deberían descartar. Los de buques también, exactamente. Todos los azules, digamos los que tenemos acá en azul, FOBS, CFR, CIF, también quedan descartados. ¿Puedo usar el FCA? ¿Qué me impide usar el FCA? Que ya hay transportistas, lo está transportando. Exactamente, y lo entrego en Uruguay, para que sea más fácil. Cuando yo vendo FCA, yo tengo que vender FCA Argentina. Sí, sí, estoy en Argentina. FCA Origen. ¿Sí? El FCA siempre es FCA Origen. En cambio, el CPT es CPT Destino. Destino. Pasa lo mismo con el FOB, ¿sí? El FOB es origen. Entonces, no podría usar FCA
porque lo entrego del lado uruguayo. Si yo lo entregara del lado de la frontera argentina, si lo entregara en Colón, sí podría decir FCA Aduana Colón. Porque lo estoy entregando con mi medio de transporte en Entre Ríos, se lo dejo ahí, el comprador tendrá su camión que puede hacer transporte internacional y si lo carga y se lo lleva o contrata un camión, ¿sí? En este caso no podemos usar FCA porque está entregando en Uruguay. No tengo muchas posibilidades. Dependería del seguro que no hace mención, si es CPT o Claro. sí. Pero Como cuando no menciona el seguro, porque es algo muy, muy específico, descártenlo, ¿sí? Pero en este caso podría ser muy bien CPT o sí CIP, ¿sí? Si incluyo el seguro, acá no me habla, solamente me habla del transporte, si no me tendría que decir que incluye el seguro, ¿sí? Pero digamos que si alguien pusiera en vez de CPT, CIP, no sería un error grave. ¿Sí? No sería un error grave. ¿Y CPT qué? Paisandú. Exactamente. CPT Paisandú. No me dice que incluye... ningún... Estoy buscando copiar y pegar siempre con 2020. Acá nos olvidamos de Incotán 2020. ¿Sí? Porque ponemos a hablar. Y acá, ahí está. No dice que incluye ningún gasto, así que así quedaría el Incotán completo. Y correcto, digamos que si vale un punto, si un punto completo, si vale 2 puntos completos. Si alguien hubiera puesto acá CIP, no está CIP Paysandú, no estaría del todo mal. Si vale un punto, no sé, vendrá 0,50 o 0,75. Depende lo que... Igual ustedes van a encontrar grillas de evaluación, ¿sí? Para saber qué corregimos y qué no. Patricia, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. El CPT teóricamente incluye el flete, Sí. y en este caso dice que el importador se hace cargo de los riesgos y costos de transporte. Entonces, ahí no estarías como incluyendo el flete de un lado del otro, siendo contradictorio. Es un poco contradictorio. En este caso sí es un poco contradictorio. Lo sí. que te determina el CPT básicamente es que la entrega es en Uruguay, porque si fuera en otro lugar o en el mismo país que el exportador sería un FCA. Exactamente. No tenés otra posibilidad, ¿sí?, que no entregarse los CPT. Está bien, o sea, te obliga el lugar de entrega sí o sí a hacerlo CPT. Está bien. Exactamente, sí. Por eso lo pusimos, porque antes teníamos otro importance que se llamaba DAF, Delivery at Frontier, que te permitía elegir qué frontera, de qué lado, ¿sí? Si un origen o un destino, no lo tenemos más. Entonces, la única posibilidad que vos tenés para cruzar la frontera, porque acá hay una, quizás yo no recuerdo si lo digo, nosotros lo que es frontera lo dividimos en 2 partes. La aduana de origen, ¿sí?, lo que es fronteras terrestres. Un tramo, si alguien cruzó a Chile, o a Uruguay, o a Brasil, lo habrá vivido. Vieron que tienen las 2 fronteras, las 2 aduanas, y en el medio un tramo, que es un tramo internacional. Entonces tenemos la aduana de origen y la aduana de destino. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Tenemos 2 aduanas y un tramo en el medio. Para poder hacer este cruce, que usualmente es un puente, un camino, una ruta, ¿sí?, internacional que divide los 2 países, necesito tener un transporte internacional. Necesito tener un camión habilitado para ese efecto. ¿Sí? En nuestro caso son los camiones Mercosur, que están con patente Mercosur, habilitados para hacer los cruces internacionales.
Entonces, lo que puede pasar es que mi cliente uruguayo dice, bueno, yo te pago el camión, pero entregámelo en la aduana en destino, entregámelo en Paysandú porque no tengo forma de contratar un camión o me es muy costoso, ¿sí? En cambio acá, yo se lo entrego cargado, es decir, sobre el camión, en Paysandú, se hará la verificación, él pagará los impuestos, lo cargará en su camioncito, y es probable que existiera incluso una flota local de la empresa. Esto es el tema aduanero, en la frontera. Si yo lo dejara de este lado, si fuera al revés, como suele pasar, ¿qué Incoterm tendría que sí o sí utilizar uno de origen? ¿Qué Incoterm podría usar? Cualquiera con F o con E. En este caso, FCA sería. Podría ser en FCA, ¿sí? Y muy mal hecho, pero supongamos que el vendedor no puede inscribirse en la aduana argentina, podría ser un export, ¿sí? Pero en el caso del export, el importador tendría que poder inscribirse o contratar un forwarder en la aduana argentina para hacer la exportación y cruzar la mercadería, lo que sería una operatoria ilógica, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay gente que lo hace. A mí esto me parece legalmente y operativamente espantoso, pero sepan que lo pueden hacer. Lo ideal sería esto, ¿sí? De este lado FCA y de este lado CPT. Difícil, podría ser un CIP y sí, pero contratar a un seguro internacional por 1 kilómetro menos sería una locura, pero podría pasar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia en esta operatoria? Lo que es las aduanas, lo que es la frontera. Sí, sí. Voy a resolver uno más. Vamos a tener enlazado. Voy a hacer algo más complejo. Más complejo es porque son más largos en realidad. Este creo que está al revés, el número 18. El número 18 está planteado al revés. La distribuidora, me parece, no recuerdo. La distribuidora de calzado Bucaneros, ubicada en La Plata, llamó a la compañía Nike en Houston, Estados Unidos, para que le vendiera 3 contenedores de $120.000 en zapatillas. ¿Sí? El flete marítimo conseguido por Nike es mucho más conveniente que el conseguido por Bucaneros, por lo que acuerda que Bucaneros solo se hará responsable de la mercadería a partir de la llegada de la misma a la terminal de cargas de Buenos Aires. Los intereses de financiamiento, no, están breves. Voy a empezar por fácil. Así no nos olvidamos. Aquí hay algunos datos importantes, y es que el flete marítimo que contrata Nike desde Estados Unidos a Buenos Aires es más conveniente. Este es uno.
Y lo otro es que Bucaneros, es decir, la empresa argentina, se va a hacer responsable de la mercadería desde la llegada de la misma, es decir, desde la llegada de la carga a la terminal de Buenos Aires. La exportación se hace de Estados Unidos a Buenos Aires, ¿sí? Los riesgos que va a tomar Bucaneros es a partir de que la mercadería llega a Ensenada, me imagino, o por día, por la cantidad, seguramente llegaré por Buenos Aires. A ver, ¿quién lo piensa un poquito? CFR o CIF, si incluye el seguro, que no dice nada. No dice nada. En el caso del CFR, ¿quién corre el riesgo del transporte? Está bien, digamos, está bien que el CFR por el tema de hasta dónde, ¿sí? Pero ¿quién corre el riesgo desde Estados Unidos a Buenos Aires si el barco se hunde? En el CFR. El comprador en ese caso. Bucaneros. ¿Puede ser el CFR según este enunciado? Ah, claro, o sea, se hace cargo cuando llega solamente. Entonces es un D. Un DAP, entonces. Perfecto. DAP Buenos Aires. DAP Buenos Aires, por Buenos Aires, como tiene. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué DAP? Para aquellos que no pudieron ser a su compañero, porque el enunciado nos dice que el comprador será responsable a partir de la llegada de la mercadería a la terminal, ¿sí? De cargas. Tengan en cuenta que para que pase a uno más, para que pase a DDP, me tendría que decir que Nike hace la importación en Buenos Aires, y para hacer DPU me tendría que decir que lo descarga, ¿sí? No usen DPU si no me dice que, es decir, DPU, vamos a meter aquí, la tiene, solo si el vendedor se hace cargo de la descarga. Y tiene que quedar explícito. Así como el FAS tiene que estar explícito, que lo dejo al costado del buque, en el DPU me tiene que decir explícitamente que el riesgo y los costos de la descarga corren por cuenta del vendedor. Porque no es lo usual. No es lo usual. Más allá de que depende del tipo de medio de transporte, por ejemplo el aéreo, los gastos de descarga están incluidos, pero no los riesgos. Entonces, para que sea DPU, sí o sí me tiene que decir descarga. ¿Sí? Y acá me faltaría, pero que tampoco es un error importante, incluye intereses por financiamiento a 180 días. Bien. ¿Dudas? El DDP incluye la descarga también, ¿no? Por más que No incluye la descarga. No, el DDP no. El único que incluye la descarga es el DPU. Por eso siempre, sí. No hay ninguno que sea, o sea, como así decirlo, como compra-venta local. O en el Sí, para el comprador, el DDP es una compraventa local. Lo único que se tiene que hacer cargo, ¿sí?, de los riesgos o la operatoria de descarga. Es decir, cuando llega el camión a su depósito, él tiene que
contar con personal, tiene que contar con, si es necesario, un autoelevador. Todos los riesgos de descarga corren por cuenta de él. Lo que no existe en los Incoterms es un sistema como lo que nosotros decimos el courier, o como un servicio postal, que te lo dan en la mano. Pero eso tiene que ver con las cantidades que se manejan en el comercio exterior, los volúmenes. Pero para el comprador, el DDP es una compraventa local. Es decir, recuerden que en el DDP el vendedor tiene que ser muy experimentado o tener una filial en destino. ¿Por qué? Porque el vendedor se va a tener que anotar en la aduana de destino para poder hacer la importación. En el DDP el vendedor es exportador e importador. En este caso, si el enunciado diría que Nike Houston le exporta a través de Nike Argentina y el comprador lo recibe con todos los riesgos cubiertos, incluidos los gastos de despacho aduanero, sería DDP. Porque podría pasar, ¿sí? Muchas empresas que tienen filiales o representantes en el país de destino pueden hacer DDP, porque prestan este servicio, ¿sí? Lo que le importa es la filial o el representante, el nombre de ellas. Si no, es imposible hacer DDP, o es un suicidio, esa es la realidad. Pero el DDP no incluye la descarga. Yo lo que podría hacer es un DPU en la planta del comprador, por ejemplo. Él hace el trámite aduanero. Y yo me encargo de la logística de descarga en su propio depósito. Contrato al personal, pero fíjense lo que tengo que poder hacer como vendedora. Tengo que poder en el otro país, así sea acá Uruguay o Chile, ¿sí? Tengo que poder contratar personal, tengo que poder contratar, si es necesario, grúas, autoelevadores, cualquier herramienta que necesite para poder hacer la descarga de los camiones. Así que, y llevarla, por supuesto, la mercadería, en este caso que viene marítima, desde el puerto, por ejemplo, en Montevideo, hasta algún depósito. Es una logística muy importante, y sobre todo por los riesgos que corra. ¿Sí? Entonces, si no tengo una filial en el otro país, si no tengo un representante, los D, ¿sí? Pues, principalmente el DPU y el DDP, son demasiado riesgosos. Yo diría que son exclusivos para empresas grandes, con mucha experiencia y con mucha capacidad de logística internacional. Un exportador que recién empieza, a lo sumo un DAP, que como lo que usamos arriba, o sea, hasta una frontera, a un DAP hasta la terminal portuaria, es decir, porque el comprador no quiere correr los riesgos marítimos o aéreos o terrestres. ¿Mm? Yo podría vender DAP Santiago de Chile, utilizando mi camión en temporada invernal, porque el comprador tiene miedo, ¿sí?, de la travesía en el paso fronterizo, y que quede el paso Cristo Redentor cerrado en invierno, y él no quiere correr ningún riesgo. Entonces, sí, le vendo DAP. Porque total yo ya cargué en el camión, lo contraté yo aquí en Buenos Aires, cargué incluso puede ser hasta mi flota de camiones. Pero más que eso, si no tengo, porque yo sé que mi camión va a llegar a la aduana en Chile, el importador va a hacer la operatoria y mi camión va a seguir hasta su depósito y él lo va a descargar. ¿Mm? Pero más que eso no me conviene arriesgarme. Piensen que cualquier riesgo de la mercadería tengo que hacer toda la reposición, me tengo que hacer cargo de
si hubo daños. Fíjense que el transporte internacional, no sé si alguien está trabajando, ¿sí? Pero las mercaderías sufren daños, hay roturas, hay abolladuras, eh, hay pérdidas, algunas son comunes y otras son mucho más importantes, algunas son simples y fáciles de solucionar, y otras son muy, muy grandes y pueden significar una pérdida económica muy importante. Entonces, la distribución de los riesgos es fundamental. Lo usual es que los riesgos del transporte los corre el comprador. Eso es lo más usual. ¿Quedó claro? Me estaban escribiendo en el chat, les pido disculpas, ¿sí? No los... Cuando uno comparte pantalla con esta plataforma, no se ve el chat. Una pregunta. Sí. ¿Tienen para enviar la respuesta y hacer una autocorrección de esta guía? No, no tenemos todas las respuestas, porque tenemos una guía mucho más chiquita de la presencialidad que podemos trabajar más, y esta la sacamos de los parciales, pero las podemos pensar, no completa, no te prometo esto, ¿sí? $12.000, $120.000, pero sí con el Incoterm, sí, lo podemos llegar a pensar para la clase que viene. Buenísimo, muchas gracias. Lo que nosotros usualmente, como trabajamos mucho en clase, y esto es todo en la clase presencial que se trabajan en grupos, y la idea es resolver todos los ejercicios, y ahora vamos a resolver uno más, pero presencialmente se pueden hacer más, sobre todo porque ustedes ya están trabajando, yo así no sé quiénes está trabajando, quiénes tiene de fondo la conversación y quién directamente lo tiene todo mudo. Porque usualmente no ponemos las respuestas porque lo que sucede es que no terminan de hacer el análisis, ¿sí? Y ven la respuesta y dicen, sí, me equivoqué. Pero bueno, dadas las circunstancias, yo lo que sí les pido es que ahora vamos a ver uno más. Lo que les pido es que al menos los intenten leer, y si no los quieren completar todos, le pongan un Incoterm al lado, para ver si los analizaron bien. Porque el principal problema que vemos, sobre todo en los finales, ¿sí? Cuando hay gente que quizás no cursó algunas clases sí o no, o cursó hace 5 o 6 años, es el análisis de las situaciones. Nosotros entendemos que es un análisis completamente diferente, que costos ustedes tienen un método, que es a lo que están acostumbrados, en cambio el Incoterm no hay. Y es algo muy común en comercio exterior. Usualmente nosotros trabajamos incluso sin parámetros claros. Uno de los problemas que tenemos en las consultorías, o sobre todo cuando vamos a una pyme, principalmente cuando hay ingenieros, la ausencia a veces de parámetros absolutamente claros, porque el transporte tarda 20 días, sí, pero puede haber un inconveniente y tardar 25. O la aduana la puedo hacer en el día o puedo tardar una semana si me falta un documento. Lo puedo pensar, sí, pero es imposible analizar absolutamente todas las variables, y puedo tener 2 o 3 escenarios probables, pero no tengo más menos tiempo, más menos dinero, ¿sí? Lo más concreto que podemos llegar a tener es el presupuesto, y habrán visto que tiene un montón de variables. Vamos a elegir uno más. ¿Alguien hizo algún ejercicio? Vuelvo a preguntar por las dudas. Creo que no, pero... quiero usar otro botón. Vamos a usar esto.
Vamos a hacer el número 32. ¿Sí? 38 ejercicios. Vamos a usar el 32. Dice, cotice la siguiente operación. Un exportador debe cotizar un embarque de carne halal a Marruecos vía aérea. La carne halal es como no es igual, es otro rito, pero es como la carne kosher, ¿sí? Tienen un rito particular para las comunidades religiosas. En este caso, hay un religioso de la comunidad musulmana, islámica, que es el que va a hacer todo el rito, ¿sí? Como en el caso de los rabinos en el rito kosher. Bien, entonces carne halal a Marruecos, vía aérea, ¿sí? Entonces estamos descartando todo el, ¿sí? El FOB, el CIF, el CFR. Usualmente estos cortes son cortes muy específicos, muy caros, si alguien de la comunidad islámica o de la comunidad judía sabe que este tipo de comida es muy cara, que exportar se exporta por avión porque tiene que cumplir condiciones de traslado, tiene que cumplir de refrigeración, de tiempos de entrega. Entonces, usualmente, sobre todo cuando son cortes muy específicos, es vía aérea. El exportador realizará el trámite de exportación y se hará cargo de los costos, ¿sí? Entonces tenemos, el exportador se hace cargo de los costos, pero no de los riesgos, es decir, no riesgos, hasta que la mercadería es entregada en terminal aérea en Marruecos. Dado que es una mercadería muy sensible, el importador contratará un seguro que se hizo a Marruecos por su cuenta. El precio incluye la tramitación de las certificaciones sanitarias pre-embarque. No tengo esto, 200.000. Es una parte más fácil. 5 cambios de blanco. El precio incluye tramitación de certificaciones pre-embarque. Bien. Sobre el barril azul, celeste, ¿sí? Las cuestiones más importantes que tienen que ver con los costos y principalmente con los riesgos. ¿Quién corre el riesgo de transporte? Puede ser que sea CPT. Sí. ¿Por qué? Porque Porque, o sea, la parte barco se descarta todo aéreo y los de D, porque está a cargo de los riesgos, está a cargo del comprador. Bien. Y como no incluye seguro internacional, pero sí flete, sería difícil. Perfecto el análisis, ¿sí? Perfecto. Ese es como lo analizó su compañero, es la clase de análisis que tienen que hacer, ¿sí? Ustedes tienen el esquemita, perfecto. Siempre se tienen que buscar primero si existe en el enunciado quién corre los riesgos. Entonces ahí ya eliminan unos u otros y después ahí hacen el otro tipo de análisis. Perfecto. ¿Alguna duda de los que no hayan podido seguir el razonamiento? ¿Alguien que se haya quedado ahí en la mitad? A ver qué pasó. ¿No?
¿Dudas, consultas? Me gustaría que el resto lo resuelvan ustedes, ¿sí? Al menos que lo entiendan. Para la clase que viene a ver si les puedo subir y todas las respuestas, no completas así, pero sí con el Incoterm. Pero tenemos a toda la clase que viene para dudas y consultas, ¿sí? No vamos a dar clase. O sea, vamos a resolver preguntas, vamos a resolver ejercicios en caso de que hayan un comentario. Nada sobre Incoterms, sobre la teoría de Incoterms. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué hicieron en estas clases? ¿Eso están en el campus virtual o lo podrían mandar por mail? ¿O subirlo? Esta respuesta, perdóname, no te llegué a escuchar, se escuchaba cortado. Sí, perdón, los ejercicios que se hicieron en estas últimas clases, ¿esos están subidos en el campus o los van a subir? La guía está en el campus ya. Y la clase entre mañana y el fin de semana, esta clase que estamos teniendo, la subo. Esta o la del curso que viene, que vamos a hacer los mismos ejercicios. Así que alguna de las dos, la que quede mejor grabada, la subo. Porque a veces también, aunque esté grabando mi computadora, graba mal, entonces por eso subimos o la primera o la segunda clase. Perfecto, gracias. No. ¿Puede ser que alguien me haya dicho que tenía alguna duda de costos al comenzar? No. Me habían dicho en otro lado y me quedó lo de los costos. ¿Ninguna duda sobre costos tampoco? Yo lo que sí voy a subir es una ampliación de los ejercicios resueltos de costos. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos que me sonaba raro la fórmula? Me faltaba calcular estábamos haciendo la base nada más, me faltaba calcular el impuesto. Porque como no hubo ninguna duda, y nadie nos escribió ni nos preguntó sobre la resolución de los aranceles, ¿sí? Si hay bien, qué pasa si hay una preferencia arancelaria. Eso me parece que nadie ha resuelto los ejercicios y nadie le surgió esa duda. Así que yo lo que voy a hacer es cambiar el archivo que está en el aula virtual el jueves o viernes. Así que fíjense el fin de semana con algunos casos, ¿sí?, resueltos o modificados, donde se calcula la preferencia arancelaria, donde se calcula el diem y lo compara con el AEC o el arancel que le corresponda, ¿sí? Porque hasta ahora no tenemos ninguna consulta de eso y me preocupa un poco. Bueno. Si no hay dudas, yo voy a compartir. No, una pregunta que la otra vez había quedado la fórmula del B Sí. de la base imponible. ¿Cómo quedaría la fórmula bien? O sea, ¿cuál? Ese está subido, claro, ese ya lo subí, pero se los muestro. No se puede cambiar de compartir otra pantalla. Yo no sé si ustedes ven, cuando yo cambio de pantalla, ¿ustedes ven? No. No, vemos el Word. Ven el Word, el mismo Word que estaba trabajando recién. A ver si cambio acá. Porque al no poder usar, lo voy a dejar de compartir, cuando por algún motivo no puedo trabajar con Chrome, no me acepta Chrome, ¿sí?
Esta es una aplicación de Chrome, pero... A ver si está... Ahora, este era el ejercicio que vimos en la clase pasada. ¿Sí? La clase pasada, no, la anterior. Sí, se ve. Ahí está, que tenía una tasa nominal del 2%. Nosotros hicimos lo que estaba en azul, hicimos la base. Lo que nos faltaba era calcular el impuesto. ¿Se acuerdan que yo les decía, pero es mucho? Bueno, y en todo este cambio, la verdad que no es lo mismo trabajar así que cuando uno está acostumbrado a resolverlo en el pizarrón. Entonces, en realidad, lo único que nos faltaba era calcular el impuesto. ¿Sí? La base, recuerden que la base imponible del impuestos internos es la base imponible, que es mi B, acá sería 6.733,67, incrementada en un 1% por la tasa 1 más la tasa específica. Lo que nos faltaba era multiplicarlo por la tasa nominal. Sí, nos faltaba calcular el impuesto. Eso es lo que faltó. ¿Sí? Nosotros lo que nos quedamos, ustedes si lo tienen por ahí o buscan en el video, les figuraba un impuesto de 8.900. En realidad esa era la base imponible. Vieron que yo les decía, es muy alto, acá me falta algo. Y la verdad es que hay que trabajar así con Word, con auriculares, con todo, es bastante raro, incómodo. O sea, sería el impuesto es la base imponible por la tasa nominal. La tasa nominal, exactamente. Y, Si usted, sí, perdón. y la fórmula de tasa nominal a tasa efectiva, ¿cómo era? Tenés estas dos opciones, ¿sí? Que las tienen también en el enunciado, en el apunte. Ahí las marqué con gris, no sé si se ve. Tasa nominal. ¿Sí? A mí la que me gusta es esta. La más fácil es esta. 100 por la tasa nominal dividido 100 menos la tasa nominal. Expresada en porcentual. Exactamente. Sí. La otra es 1 menos la tasa nominal dividido, pero ahí tenés que convertir, ¿sí? 0,02. En cambio así, 100 por 2 dividido 100 menos 2, es mucho más fácil. ¿Sí? Igual no es, fíjense que la diferencia no es mucho. Estamos usando valores chiquititos, 2% con 2,04. Pero cuando las tasas nominales son mucho más altas, 20%, 3%, ahí se da. Entonces, el que tiene en papel o el que tiene el ejercicio de la semana pasada, de la otra clase, la única diferencia es que le tienen que agregar esta partecita. ¿Sí? Calcular el impuesto, porque lo que estábamos haciendo era la base. Como bien habíamos dicho, la base de impuestos internos es esto. Nos faltaba calcular simplemente el impuesto. ¿Sí? Igual esto está subido, ¿sí? La corrección la tienen en el aula virtual. Ya está. Lo que no tiene son estos casos que yo les decía de el cálculo de la tasa, si hay una preferencia arancelaria o si tengo un bien específico, un arancel específico. Eso no, como no lo hicimos, no está. Es lo que les voy a subir. Porque les queda un ejemplo. Si alguien resuelve algún ejercicio en particular y tiene la duda, la semana que viene, si lo vemos, o si lo tiene hecho ahora, lo podemos ver tranquilamente. ¿Alguna otra consulta?
Sebastián, la autoevaluación, estoy cambiando pantalla, ¿sí? La autoevaluación del módulo 2 y el ejercicio no tienen cierre, es más, si alguien no pudo hacer la autoevaluación del 1, también le sacamos a todas las fechas de cierre, porque sí, sabíamos que se les complica, que a veces los tiempos, también ustedes, así como nosotros tenemos más trabajo, aquellos que están teniendo teletrabajo también están más complicados. Santiago, con respecto a las nuevas disposiciones del Banco Central, todavía no fueron, algunas sí fueron implementadas, pero lo único que hay, e incluso hay bastante demanda de las cámaras, es la complejidad de conseguir divisas, porque lo que obligan a los importadores es a... En el caso de la importación, es a utilizar primero sus divisas en el exterior. Y con respecto al giro al exterior de divisas, ¿sí? Sí, están limitadas la remisión de utilidades. No en el caso de las exportaciones, si vos ya tenés una operación pactada. ¿Sí? Lo que se está prohibiendo, o se está limitando más que prohibiendo, es el giro de utilidades. Que hay varias limitaciones, y también, por ejemplo, en el caso de la distribución de utilidades en las empresas que cotizan, pero si vos tenés una compra pactada en el exterior y no tenés ninguna cuenta en el exterior, es decir, no tenés fondos en el exterior, dólares en el exterior, tenés la posibilidad de comprar con muchas limitaciones, pero los puedes comprar en los dólares. ¿Sí? Bien. Bien, parece. ¿Qué otra cosa? Estamos en un momento muy complejo de la operatoria y comercio exterior, sobre todo por, si bien muchos países que ya están saliendo de lo que es las cuarentenas, y la pandemia trae otras complicaciones, ¿sí? En la operación portuaria, en la Argentina principalmente. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? Muy bien. Y les repito, la clase que viene es una clase de consulta, ¿sí? Vamos a realizar los ejercicios o Incoterms, o costos, o respuestas sobre teoría, en función a la demanda de ustedes. Es decir, no, en sí mismo no vamos a hacer ningún desarrollo ni teórico, ni como hoy que los ejercicios los planteé yo, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta de la pantalla a la que estaba compartiendo antes del archivo de Word? Sí. O con el tema de la tasa. Ah, ¿el de costos? Sí. Sí. A ver si puedo volver a compartir. Sí, sí. Sí, yo preguntaba, cuando calcula la base imponible, hace Sí. los 6.733 por 1,3 por 1 Sí. más 2,04. ¿No sería 2,04 dividido 100? Sí. Le falta acá el dividido 100, tenés razón, sí, sí. Igual si haces la cuenta, hay que ver cómo está. No sé si lo hiciste, Ahí lo... pero es correcto. El dividido 100. Sí, da ese número con el dividido 100. Vale. Buenísimo. No, por eso le digo, es adaptarnos a
a esta modalidad para nosotros también es tan complejo como ustedes. Pero sí, tenías razón, perfecto. Herido, sí. Es más, el otro día lo dejamos acá, en los 8.900. Bueno, ¿qué tal? Bueno. Son consultas, ¿sí? Igual, anótense, si van leyendo, las consultas que tengan, si hacen ejercicios, los dudas o los inconvenientes que le han surgido. Recuerden que ustedes también pueden compartir pantalla, entonces nos podrían mostrar y nosotros intentar resolverlo, ¿sí? Bueno, buena semana. Lean, por favor. Más que la lectura, me interesa mucho más la parte de la práctica, ¿sí? Porque algunos tienen ya a esta altura de la carrera mucha facilidad para leer, para organizar los tiempos, pero la práctica se necesita no solo conocer la teoría, sino además poder sistematizar, ¿sí? Sistematizar y resolver. Bueno, les deseo buena semana, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, buenas noches.